Vamos a tratar de ser un poco dinámico. Esta clase ya la tienen. Vamos a tomar los puntos prácticos, ¿ya? Y ojo, lo que yo ponga énfasis, tenga en consideración de que es lo que es muy importante, ¿ya? Como siempre digo a los alumnos, la única diferencia entre ustedes y yo son los años y la experiencia. Los conocimientos están en los libros, en internet, etcétera, etcétera. Bueno, empecemos. Vamos a hablar sobre la patología tiroidea, ¿ya? Entonces, lo primero que hay que saber, ¿dónde se encuentra la glándula tiroidea? Doctor, ¿se refiere a sus relaciones? Ah, ya, no, estoy que hago ingresar a dos, un ratito, a ver, ya, listo. Ya, la glándula tiroidea. Entonces, ¿dónde se queda? ¿Dónde queda la glándula tiroidea? La glándula tiroidea, primeramente, su nombre deriva del griego, etimología griega que significa escudo, porque tiene forma de escudo. La glándula tiroidea generalmente en el, ahora vamos a usar un poquito pizarra, acostumbro usar pizarra en esta ocasión, que es una pizarra pequeña. Entonces, cuando tenemos una glándula tiroidea, correcto, acá, más o menos, generalmente la glándula tiroidea tiene tres partes, lóbulo derecho, izquierdo y istmo, ¿ya? Generalmente a ver, vamos a ver, en el 95% de personas de la población, ¿no? El lóbulo derecho es más grande que el lóbulo izquierdo. Correcto, el lóbulo derecho es más grande que el izquierdo. Correcto, ¿no? Entonces, no olvidar eso. ¿Por qué? Tiene una cuestión práctica importante. Normalmente la tiroidea en una persona muy corriente no se palpa adecuadamente. O sea, a veces lo normal es no palparlo. Generalmente en cuellos gruesos no. En pacientes muy delgadas, ¿no? En cuellos largos, es más factible. Se palpa cuando aumenta de tamaño. Y generalmente cuando aumenta en un volumen, como aumenta homogéneamente, se llama bocio. O sea, cuando ustedes escuchen la palabra bocio, significa crecimiento de la glándula tiroidea. No es correcto decir bocio tiroideo, porque al decir bocio ya significa que es crecimiento en volumen o tamaño de la glándula tiroidea. Entonces, generalmente cuando crece difusamente, globalmente, crece más el derecho y se palpa así. Es importante porque cuando ustedes palpan una glándula tiroidea aumentada de tamaño y palpan más grande el lóbulo izquierdo o los dos lóbulos iguales, una posibilidad es que dentro de ese lóbulo izquierdo haya una tumoración, un nódulo, un quiste. O otra alternativa que sea del 5% restante de la población que tiene al revés, que tiene el lóbulo izquierdo más grande que el derecho. Ese es un punto importante. ¿Ya? Entonces, sigamos. Ahora, relaciones de la glándula, ¿no? En la parte superior está el cartílago, en la parte superior es inferior al cartílago cricoideo. Ahora, en verdad las cosas, el cartílago tiroideo lo palpamos fácilmente y lo vemos. No, por debajo del cartílago tiroideo se encuentra el cartílago cricoideo. Se palpa en verdad en personas delgadas, pero a veces en la práctica te hace palpar, te hace detectar la zona tirocricoideo. ¿Por qué es importante? Pues es un punto de referencia para ubicar la glándula tiroidea. Entonces, ese es el borde superior. Y el borde inferior se encuentra a nivel de la superficie superior del manubrio esternal. Eso es más fácil de detectar. Entonces, son las dos relaciones superior-inferior. Este cartílago cricoideo es un importante punto de referencia. ¿No? Cuando se sospecha que el tamaño de la glándula tiroidea es normal o por debajo de lo normal, el cartílago cricoideo debe ser localizado. Entonces, esto se realiza, bueno, se dice fácilmente en cuellos delgados, ojo, pero en cuellos gruesos, como digo, no se desanimen, en cuellos gruesos o en obesos es bien difícil hacerlo. Debido a la marcada variación entre diferentes sujetos en longitud y profundidad del cuello, la relativa posición de la glándula tiroidea a veces puede variar un poco. No mucho, pero puede variar. En algunos casos, la glándula tiroidea se encuentra en la región posterior del esternón. Y esto es un problema, porque ahí sí no se puede palpar, ¿no? Y es el único caso en las cuales la imagen que nos ayuda es una tomografía de mediastino. A pesar de las versiones anatómicas, el tejido tiroideo se encuentra, cuando está presente, se encuentra a 1 centímetro por debajo del cartílago cricoideo. Otra cosa importante es encontrarse en biología. Normalmente la glándula tiroidea desciende hacia su posición habitual mediante un canal como un riel que se llama, ¿no?
que va de la base de la lengua a como un riel, como un camino, a la base del cuello. ¿Ya? Este conducto se llama conducto del tirogloso. Está en la línea media anterior, en la línea media. Esto es importante porque a veces quedan rezagos en el camino, quedan tejidos, o pueden aparecer tumores, o puede aparecer quistes en el llamado conducto de tirogloso. Uy, discúlpense. Ya, se fue un poco la imagen. Ya, sigamos. Ahora, ahora que pasamos algo de la localización, de los límites, hablemos algo de la síntesis y secreción de hormona tiroidea. Básicamente, un aspecto importante es que existe un transporte activo de yoduro a través de la membrana basal de la célula tiroidea, es decir, hay un atrapamiento del yoduro, porque el insumo principal para la formación de la hormona tiroidea es el yodo. Segundo, oxidación de este yoduro y iodonización de los residuos de tirosol de la tiroglobulina. La tiroglobulina es una glicoproteína grande que se encuentra en el coloide, ¿no? En los folículos, ustedes recuerdan, la tiroides se conforma de folículos tiroideos, ¿no? Las células tiroideas rodeando a un líquido, ¿no? A un mar interior. Ese líquido coloide, en ese líquido coloide está la tiroglobulina, que es una macromolécula que tiene como si fuera un arbolito de Navidad, que en sus ramas se van formando las monoiodotirosinas ¿no? Diiodotirosinas, y así van formando la hormona tiroidea, ¿no? Dos diiodotirosinas me dan un T4 y una diiodotirosina con una monoiodotirosina me da la T3, ¿no? Entonces, es importante por eso. Ahora, otro aspecto importante, que existe en la síntesis de secreción, que existe una proteólisis de la tiroglobulina con liberación de estas iotironinas y iotirosinas libres para formar las hormonas tiroideas, la T4 y la T3. 5. La deionización de las iotirosinas dentro de las células tiroideas con conservación y reutilización de yoduro liberado. Y 6. Bajo determinadas circunstancias, la 5' deionización intratiroidea de T4 a T3. Bueno, este es lo fisiológico, ¿no? En la práctica, ¿qué nos interesa? En la síntesis y secreción de hormona tiroidea involucra 12 aspectos importantes, y esto nunca hay que olvidarse. Uno, involucra una única glicoproteína, que adelante cuál es, que es la tiroglobulina. Eso nunca se olvide, es el aspecto práctico de esto. Involucra una enzima esencial o también conocida limitante, que es la peroxidasa tiroidea. Ustedes saben que en el concepto de enzima limitante, una enzima limitante es cuando tú cortas en el paso limitante, ya se corta la producción. Entonces, esta enzima es la peroxidasa tiroidea. Entonces, hay dos cosas que nunca se han de olvidar de todo este complejo de formación de la hormona tiroidea. Uno, de la tiroglobulina, y dos, de la peroxidasa tiroidea. Esto lo pueden analizar con calma, pero básicamente es todo el proceso de formación. Entonces, no olvidar que la tiroglobulina se encuentra por dentro del folículo tiroideo, ¿no? En el coloide, ¿no? Y en ese lugar donde se forma la T4 y T3. Que el atrapamiento del yodo es un proceso activo que consume energía, tampoco olvidarse. No olvidarse que la tiroglobulina es la glicoproteína esencial para la formación de la hormona tiroidea, así como la peroxidasa tiroidea. ¿Ya? Correcto. Entonces, en aspecto clínico importante, lo clínico, uno ya conocemos que el hipotálamo las neuronas del hipotálamo producen la TRH, que es la hormona liberadora de tirotropina. Esta estimula en la adenohipófisis a los tirotropos, estimula la producción de TSH. Ese TSH, como ven, estimula dos aspectos importantes sobre la glándula tiroidea. Un aspecto es incrementando la producción de hormona tiroidea. Y segundo,
un efecto trófico, estimula el crecimiento de la glándula tiroidea. Entonces vemos la glándula tiroidea, ¿no? Y en la tiroides la producción es básicamente, mayormente, un 90%, un 10-1 de TT4 y T3. Es decir, la glándula tiroidea produce una mayor cantidad, 10-1, de T4 que T3. Eso tampoco olvidarse. La glándula tiroidea produce más T4 que T3. Pero hay un aspecto, ustedes dirán, pero a nivel del receptor nuclear actúa la T3 preferentemente. Entonces, para que actúe la T3 debe haber una conversión periférica de T4 y T3. Y es otro aspecto importante que se aplicará en el tratamiento. O sea, uno, la glándula tiroidea produce más T4 que T3. Pero a nivel periférico existe una conversión, llamada conversión periférica de T4 a T3, porque es la T3 la que actúa a nivel del núcleo celular y realiza los efectos de la hormona tiroidea. Otro aspecto importante es la vida media. La vida media, como creo que se adelantó, la vida media de la T4 o levotiroxina es de 7 días. Puede decir de 5 a 9 días, voy a variaciones con el dato, pero generalmente un adulto normal sano es de 7 días. Es decir, que uno toma la hormona tiroidea, la levotiroxina, pasan 7 días y se metabolizó el 50%. Pasan otros 7 días, se metabolizó el 50% del 50%. Es por eso que cuando yo inicio tratamiento con levotiroxina, tengo que esperar aproximadamente 6 a 8 semanas para que se estabilice en sangre y recién pedir el control para titular la dosis. ¿Correcto? Ya. ¿Alguna pregunta de esta parte? Una pregunta. La conversión periférica, ¿me escuchan, no? ¿Me escuchan? Sí, doctor. Ya. La conversión periférica de T4 a T3 es por la deiodinasa. Esa deiodinasa es importante porque periféricamente convierte T4 a T3 porque es la T3 la que actúa. Ya, entonces existe conceptos de deionización, inactivación, etc. Eso lo pueden hacer con cambio. Lo básico es lo siguiente. No olvidarse que la T4 es producida en mayor cantidad a nivel de la glándula tiroidea, a nivel periférico se convierte a T3. Pero hay un término que vamos a escuchar ustedes, la T3 reversa. Por eso es que en la farmacocinética de la hormona tiroidea hay algo muy interesante. Cuando el cuerpo, por alguna razón, no requiere mucha acción de la hormona tiroidea y tiene buen pool de cantidad de hormona tiroidea en sangre, convierte, ¿no?, la T3, ¿no?, la T3 en T3 en reversa. ¿Por qué? Porque la T3 reversa es inactiva en lo que se refiere al efecto sobre el receptor en el núcleo celular. Es como tener una reserva, ¿no? Es una característica muy especial. Entonces, tenemos la T4, ¿no? Entra libremente a la célula. De T4 se convierte a T3, ¿no? A T3 debido a la deiodinasa 2, ¿no? Y la T3 es la que actúa a nivel de los receptores nucleares para producir el efecto. A su vez, la T4 también puede, como dije en unos casos, debido a la deiodinasa 3, convertirse a T3 reversa, para tener una reserva de hormona tiroidea que sea utilizado cuando se requiere. Entonces, no olvidarse, de T4 se tiene que convertir periféricamente a T3 para que actúe a nivel del núcleo, ¿no? Entonces, vemos, este es un cuadro comparativo de la producción de T3. La vida media, vean, T4 o levotiroxina, 7 días, y la vida media de la T3 se puede considerar un día. Así nunca se van a olvidar. Entonces, vida media de la T3 es un día y vida media de la T4 es 7 días. Si ven acá, la vida media de la T4 es mucho mayor que la vida media de la T3.
¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? No hay preguntas, doctor. Sí, no hay preguntas. Ya. Ya. Si comparamos el hipotiroidismo o hipertiroidismo, cuando uno habla de hipo y hipertiroidismo, puede decir que sí son síndromes o que es un diagnóstico bioquímico. O sea, no es un diagnóstico específico, vamos a hablar después. En todo caso, el hipotiroidismo y el hipertiroidismo son enfermedades, en las primeras causas de este hipotiroidismo son de causa autoinmune. Y como tal, se ve con mayor frecuencia en el sexo femenino. Pues ustedes observan que la incidencia de hipotiroidismo es mucho mayor en mujeres que en hombres y la incidencia de hipertiroidismo mucho mayor en mujeres que en hombres. A su vez, la frecuencia de hipotiroidismo en la población es mucho mayor que el hipertiroidismo. Es más frecuente encontrar pacientes con hipotiroidismo que con hipertiroidismo. Ponen 4.1 más aproximadamente en adultos. Este rango puede incrementarse mucho, por ejemplo, en adultos mayores. Los adultos mayores tienen mayor frecuencia, mayor incidencia de hipotiroidismo. Un concepto básico para entender. Un anticuerpo agonista me estimula un receptor. Un anticuerpo antagonista me bloquea un receptor. Entonces, generalmente las enfermedades en el futuro se van a dosar anticuerpos agonistas y antagonistas del receptor de hormona tiroidea, lo cual no se hace actualmente. Pero en todo caso, para entender la autoinmunidad, porque ojo, van a ver ustedes que tienen predisposición genética para la disfunción tiroidea, por ejemplo, en el abuelo hubo hipotiroidismo, en el padre hubo hiper, en el hijo hubo hipo, se puede presentar de diferentes maneras. Se considera, según el anticuerpo que predomina, se produce la clínica. Si se predomina los anticuerpos agonistas, se produce un hipertiroidismo. Y si se predominan los anticuerpos antagonistas, se produce un hipotiroidismo. Ya, habiendo el caso de las cosas generales, hablemos algo del hipertiroidismo. Para eso debemos conocer los términos. El término tirotoxicosis. ¿Qué significa tirotoxicosis? Es el síndrome clínico que resulta cuando los tejidos son expuestos a niveles circulantes elevados de hormonas tiroideas. En muchos casos puede ser debido a la hiperactividad de la hormona tiroidea. Repetimos, la tirotoxicosis es el síndrome clínico que resulta cuando los tejidos son expuestos a niveles circulantes elevados de hormonas tiroideas, sin importar la causa. Eso es lo que debemos olvidar, sin importar la causa. Ejemplo, por incremento de la producción de hormona tiroidea por una enfermedad de Graves base de la hormona tiroidea, ¿hay tirotoxicosis? Sí. Porque una persona toma exceso de hormona tiroidea bioral, exceso de hormona tiroidea, también se produce una tirotoxicosis. Entonces, por eso es que cuando uno tiene una tirotoxicosis por exceso de ingesta de hormona tiroidea, se le dice tirotoxicosis facticia. No se dice hipertiroidismo. ¿Por qué? Cuando ustedes dicen hipertiroidismo, es una tirotoxicosis de causa por incremento de producción de las glándulas tiroideas por la misma glándula tiroidea. No olviden esa diferencia. En otras palabras, el hipertiroidismo es un tipo de tirotoxicosis. Es aquella tirotoxicosis producida por el incremento de producción de hormona tiroidea por la misma glándula. Tirotoxicosis es un término más amplio. Simplemente indica exposición excesiva de hormona tiroidea sobre el tejido periférico. Puede ser sobre el tejido, que puede ser de origen tiroideo, como en el hipertiroidismo, puede ser porque el paciente ingiere mucha hormona tiroidea, puede ser por una producción ectópica de hormona tiroidea. ¿Ya está claro ese punto? ¿Está claro? Sí, doctor. Otra cosa importante, cuando la glándula tiroidea, ojo, el hipertiroidismo quiere decir cuando la glándula tiroidea produce, porque hay casos, y además tiroiditis, que vamos a ver después, en las cuales se libera mucha hormona tiroidea, pero no por aumento de la producción, sino por destrucción de los folículos. Hay una inflamación, destrucción, entonces el coloide se derrama, se sale y se libera mucha hormona tiroidea como un tsunami. En estos casos, sí se puede decir que no es hipertiroidismo, es una tirotoxicosis.
O le dicen es fase tirotoxicosa de la tiroiditis. Porque, ojo, vuelvo a repetir, hipertiroidismo, etimológicamente hablando, es aumento de la producción y secreción de la hormona tiroidea. En la tiroiditis puede haber liberación, pero por destrucción. Eso no es un hipertiroidismo, se llama tirotoxicosis. ¿Está claro ese punto? Sí, doctor. Ya. El bocio tóxico difuso o enfermedad de Graves-Bacillus. O también en otros medios europeos le conocen como Leterrier. Por eso a veces decimos enfermedad de Graves-Bacillus-Leterrier. Es la forma más común de tirotoxicosis y puede ocurrir a cualquier edad, pero es más frecuente en mujeres que en varones. 5-1. El síndrome consiste en una o más de las siguientes características: tirotoxicosis, bocio, esoftalmo y mixedema petibial. Si tengo un paciente con la famosa, en este caso, triada, tirotoxicosis, bocio y oftalmopatía, compatible con hipertiroidismo, ya está el diagnóstico. No. Es una enfermedad autoinmune de causa desconocida. Existe una fuerte predisposición familiar. Aproximadamente 15% de pacientes con enfermedad de Graves tienen un familiar cercano de un mismo cuadro. Y aproximadamente 50% de sus familiares tienen autoanticuerpos a tiroideo. Es decir, un paciente puede tener elevados los autoanticuerpos, pero no hacer la enfermedad, ojo. El hecho de tener autoanticuerpos estimulantes, inhibitorios, anticuerpos, no me quiere decir que tengo la enfermedad, sino tengo una predisposición. El grupo etario, entonces el pico de la presentación es de 20 a 40 años. Condiciones asociadas con tirotoxicosis en general. Es lo que decía, tirotoxicosis puede ser por el bocio tóxico difuso, enfermedad de Graves-Bacillus, Leterrier. Puede ser un adenoma tóxico, que es un tumor benigno, pero que produce mucha hormona tiroidea, o enfermedad de Plummer. Bocio multineural tóxico, que es un bocio eso vamos a ver en la pizarra, que tiene varios nódulos, y cuál es uno, dos de ellos o varios de ellos se son hiperfuncionantes. Tiroiditis subaguda, que puede producir puede tener una fase tirotóxica, pero por exceso de liberación, por destrucción de hormona tiroidea. Fase hipertiroidea de la tiroides Hashimoto. Acá en lo correcto sería decía fase tirotóxica, solo que a veces por mala costumbre uno coloca así, pero acá sería fase tirotóxica. Tirotoxicosis facticia, que es por ingesta. Ingesta por desconocimiento a propósito de hormona tiroidea. Formas raras, estrumo ovárico, carcinoma folicular tiroideo metastásico, es decir, hay algunos tipos, generalmente los carcinomas papilares, los cánceres de tiroides no son funcionantes, pero existe en el caso de carcinoma, cáncer folicular tiroideo, que en algunos casos ese tejido tumoral puede liberar mucha hormona tiroidea. Mola hidatidiforme, porque la mola hidatidiforme produce mucha hormona coriónica humana. Y usted recuerda, la hormona coriónica humana tiene estructura similar, ¿no?, que la de TSH, la misma cadena alfa, y puede sobreestimular la glándula tiroidea. Tirotoxicosis por hamburguesas, porque hubo una epidemia de hamburguesas que habían hecho con tejido tiroideo de reses. Entonces se expuso a una población determinada a mucha carga de hormona tiroidea. Tumor hipoficial secretorio de TSH, resistencia hipoficial a la T3 y T4, y al haber resistencia no se produce el bloqueo de la liberación de TSH, etc. Algo de patogénesis. Los linfocitos T sintetizan antígenos dentro de la tiroidea y estimulan a los linfocitos B para sintetizar anticuerpos contra estos antígenos. Uno de estos anticuerpos está dirigido hacia el receptor de TSH y tiene la capacidad de estimular su crecimiento y función. Anticuerpos estimulador contra el receptor de TSH. La presencia de este anticuerpo está correlacionada positivamente con la enfermedad activa y con la recaída de la enfermedad. El problema que el anticuerpo estimulador receptor de hormona tiroidea, es decir, como este anticuerpo sobreestimula a la hormona tiroidea para producir hormona tiroidea. No se dosa normalmente.
En estudios experimentales sí, pero no tenemos a disposición. Existe predisposición genética, pero existe llamados gatillo que pueden desencadenar el cuadro. El ejemplo puede ser un estrés físico psíquico. Ustedes preguntan, de repente falleció un familiar, ¿no? Es la pregunta, o falleció un familiar, y lo clásico que después se va activando. Algunos factores pueden iniciar la respuesta inmune en la enfermedad de Graves, o sea, que pueden desencadenar una enfermedad de Graves en un paciente predispuesto, ojo, el embarazo, prácticamente en el postparto. Exceso de yodo, particularmente en áreas geográficas de deficiencia de yodo, donde la baja ingesta de yodo puede ocultar una enfermedad latente. Es decir, ahora hay menos que antes, pero sí existen grandes tensiones en el mundo, en el Perú había también, de zonas de deficiente ingesta de yodo. Entonces, como de deficiente ingesta de yodo, la gama tiroidea a veces encontrabas bocio, hasta bocios gigantes, porque crecen para compensar y puede atrapar todo el yodo que pueda tener, porque hay déficit de yodo. Entonces, cuando tenían esto, iban al sistema de salud y comenzaba a dar suplementos de yodo a todo el mundo. Entonces, al dar suplemento de yodo, bueno, hace bien, pero en aquella persona que tiene ahí una enfermedad de Graves latente, que nunca se manifestó porque no tenía mucha materia prima como el yodo, ¡pum!, puede desencadenar una enfermedad de Graves. Terapia con litio, ojo, también, infecciones bacterianas virales y retiro de glucocorticoide. Un paciente que está utilizando glucocorticoides mucho tiempo suprime su propia producción de corticoides. Entonces, puede generar una respuesta de estrés tan severa que puede activar un problema de tirotoxicosis. Se postula lo que le decía, que el estrés puede desencadenar un episodio de enfermedad de Graves, pero no hay evidencia definitiva que sustente esta hipótesis. La patogénesis de la oftalmopatía puede involucrar linfocitos citotóxicos, killer cells, y anticuerpos citotóxicos sensibles a antígenos comunes como el receptor de TSH encontrado en fibroblastos orbitarios, músculos orbitarios y tejido tiroideo. Es la patogénesis de la exoftalmopatía. La dermopatía tiroidea es mucho menos frecuente, el llamado mixedema pretibial, y la rara inflamación superióstica de las falanges de las manos y pies, osteopatía tiroidea. Pueden involucrar estimulación de la citoquina linfocitaria a los fibroblastos, es decir, pero son menos frecuentes, mucho menos frecuentes. Ahora, muchos síntomas de tirotoxicosis sugieren un estado de exceso de catecolamina. Ustedes van a ver el cuadro típico de una tirotoxicosis: taquicardia, tremor, diaforesis, tos epidural, mirada fija. Muchos de ellos que dicen, pero son signos adrenérgicos. ¿Qué pasó? Entonces uno puede deducir, entonces si le dosamos en sangre catecolaminas, deben estar altas. Pero cuando hicieron eso, se dieron cuenta que no. O sea, tenían síntomas de catecolaminérgicos, pero no tenían catecolaminas altas. Entonces, ¿qué era lo que explicaba esto? Que los niveles de circulante de epinefrina son normales. En el enfermedad de Graves, los tejidos parecen ser más hiperreactivos a las catecolaminas, o sea, hay una hiperreactividad a una misma concentración, no son normal, de la epinefrina y las catecolaminas. Esto es debido en parte al incremento de los receptores catecolaminergos por la hormona tiroidea. O sea, se postula que la hormona tiroidea hace más receptores catecolaminergicos, por eso que el hipertiroidismo favorece un cuadro de hiperadregenismo con concentraciones normales de catecolaminas. En jóvenes, las interferencias comunes incluyen el crecimiento tiroideo o el bocio, oftalmopatía y taquicardia leve a moderada, además palpitaciones, nerviosismo, irritabilidad fácil, hiperquinesia, diarrea, diaforesis excesiva, intolerancia a calor y preferencia por el frío. Marcada disminución del peso sin pérdida del apetito, debilidad muscular y pérdida de la masa muscular. Puede ser tan severo que el paciente no puede levantarse de su silla por medio. O sea, cuando yo encuentro a un paciente hipertiroideo, un Graves, por ejemplo, con debilidad muscular y se ha consumido el músculo, porque es una enfermedad catabólica, y veo que se ha consumido los que meten la musculatura proximal y ni puede pararse, eso me indica cronicidad. Porque para un paciente tenga ese extremo de consumo de masa muscular, indica cronicidad. En los niños se observa un rápido crecimiento con maduración acelerada. O sea, puede crecer rápidamente, pero también se quedan rápido. Favorece el cierre creativo del crecimiento. En adultos mayores, predominan las manifestaciones cardiovasculares y miopáticas, es decir,
taquicardia, palpitaciones, y se consume rápido, como el paciente adulto mayor tiene menos masa muscular, entonces se consume más rápido. La clasificación de los cambios oculares en la enfermedad de Graves, clasificación de Werner. Grado 0, no hay signos y síntomas. Grado 1, solo signos. Hay una no síntoma. Hay una retracción del párpado superior, mirada fija y tosis palpebral. Normalmente ustedes ven que el músculo iris es cubierto un tercio por el párpado superior, normalmente. En el enfermedad de Graves, uno de los principales iniciales síntomas de homeopatía es que el iris está en el aire, o sea, rodeado de blanco. Y eso hace impresión de una mirada fija. Involucra tejidos blandos, sino, ¿no? Proptosis, medida con softomo de Hertz, es un dispositivo que me mide el ángulo de hueso de la órbita, me mide la protrusión, cuánto me sale el ojo. Afectación de la musculatura extraocular, afectación de la córnea y el máxima afectación, pérdida de visión. La proptosis, por lo tanto, está en clase 3. Es una estrofopatía en clase 3, la proptosis. No, vemos, está en mi paciente que está descontrolado y acá está en proceso de control. ¿No? El esoftalmos. Ve acá, ya el iris por lo menos es un grado 3 para arriba. La mirada fija. La dermopatía tiroidea consiste en un engrosamiento de la piel, particularmente sobre la tibia, como piel de naranja, debido a acumulación de glicosaminoglicanos. Esto es relativamente raro, ocurriendo en cerca del 2 al 3% de pacientes con enfermedad de Graves. Usualmente se asocia con oftalmopatía y un título muy elevado de anticorreceptores contra los receptores del TSH, o anticuerpos estimuladores contra el receptor de TSH. La piel es extremadamente engrosada y no puede realizarse la maniobra del pliegue. Algunas veces se involucra la totalidad del miembro inferior y puede extenderse al pie. La osteopatía con formación ósea superiosteal es particularmente evidente en los huesos de la falange proximal, ¿no? Es también un hallazgo realmente raro. Un hallazgo más común es la separación de las uñas de su lecho u onicolisis. Eso sí se podría ver. Ahora vemos el laboratorio. Ojo, en hipertiroidismo es esencialmente la combinación de T4 libre y TSH suprimida. Y de acá pasamos un poco a la pizarra para poder ayudarnos a entender unos conceptos que hemos dicho ahorita, que se ven muy fríos. Si se corta, lo reactiva si me avisa, ¿ya? Por ejemplo, cuando ustedes tienen un paciente con una patología tiroidea, lo primero que en la práctica deben saber es de dónde viene. ¿Para qué? Para determinar si es que viene de una zona de suficiente ingesta de yodo o una zona de deficiente ingesta de yodo. Ojo, entonces lo primero que debemos saber. Imaginemos que tenemos un paciente con un bocio. Entonces, lo primero que debemos determinar si el paciente viene de una zona de suficiente ingesta de yodo, y positivo, o una zona de deficiente ingesta de yodo. Entonces, debemos saber si el paciente viene, o se ve al revés, ¿no? Pero en todo caso, si viene con una deficiente ingesta de yodo o con una suficiente ingesta de yodo. Y eso es importante. Bocio determinado, por ejemplo, la palpación o por una ecografía, que es el examen de elección morfológico de la tiroides. Entonces, imaginemos que a este paciente le dosamos TSH y T4 libre. TSH y T4 libre. TSH y T4 libre. TSH y T4 libre. Ya a los tres. TSH, T4 en tres pacientes diferentes. En el primero, imaginemos que me sale el TSH bajo y el T4 libre alto. Entonces tengo un paciente, ojo, un paciente con bocio que viene de una zona de suficiente ingesta de yodo. Ejemplo, la costa. La costa de nuestro país realmente se considera que tiene una suficiente ingesta de yodo. No tanto por las sal yodadas, sino porque el agua de los ríos, todo
trae el yodo a la costa. Entonces los alimentos son ricos en yodo. Ya, entonces este paciente tiene bocio, es decir, tenemos un paciente con bocio, por ejemplo, de la costa, de Chiclayo, de Lima, de Tacna. No, ya. Le hago el dosaje de hormona tiroidea y me sale el TSH bajo suprimido y el T4 libre alto. Hasta ahí, ¿qué pueden decir? Doctor, ¿Alguna podría ser opinión? doctor, podría ser un hipertiroidismo secundario a una No, fuente no, 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 exógena. no, no se manda mucho. Hipertiroidismo, nada más. Hasta ahí o sea, esto que tienen Tenía un bozo bioquímica, hipertiroideo, algo o así. sea, bioquímica, hablando solo de la parte bioquímica, lo único que podemos decir que es un hipertiroidismo. Correcto. O sea, el hipertiroidismo básicamente es un diagnóstico bioquímico, es un síndrome. O sea, al tener hasta ahí tenemos tres cosas. Tenemos de una zona de suficiente ingesta de yodo, bocio y tiene hipertiroidismo. Imaginemos que en vez de esto me salió el TSH elevado y el T4 libre bajo. El TSH alto y el T4 libre bajo. Entonces, un paciente de una zona con suficiente ingesta de yodo, bocio y que me sale el TSH alto y el T4 libre bajo. ¿Qué quiere decir ahí? Es un Hipotiroidismo. hipotiroidismo. Ya, es hipotiroidismo, entonces es hipotiroidismo. ¿Ya? Tenemos a un paciente que viene con una zona de suficiente ingesta de yodo, y bocio, y le hago el dosaje y me sale el TSH normal y el T4 libre normal. ¿Cómo se llama cuando te sale el TSH normal y el T4 libre normal? ¿Cómo se llama? ¿Cómo le decimos?